Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la primera clase de esta semana, llamando la lista y luego daremos algunas indicaciones previas al inicio de la clase. Entonces, estén atentos para que puedan responder. Alejandro, Arrieta, Barreto, Bellido. Buenos días, profesor. Buenos días. Campos, Cano, Presente, profesor. de acuerdo. Castañeda, Chile, Condeso, Condori, Corman, Corman presente. de acuerdo. Coronado, Coronado presente, profesor. correcto. De la Torre, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Escobedo, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Guerrero, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Guevara, Presente, profesor. de acuerdo. Ayasi, Presente, profesor. Allá sí presente. buenos días. Hernández, Guamán, Presente, profesor Guamán. de acuerdo. Wingo, Julca, Presente. Zulca presente. correcto. Laurente, Llorente presente, buenos días. de acuerdo. López, López presente, profesora, buen día. buenos días. Mechán, Mendoza, Olivares, Presente, profesor. Osco, Buenos días, ingeniero presente. de acuerdo. Palomino, Paredes, Presente, profe. correcto. Pariona, Pesúa, Pesúa,
Ponce, Povis, Príncipe, Presente, profesor. de acuerdo, Quinde, Rafael, Profesor, disculpe, ¿llamó Quinde? sí, llamado Quinde, que no se encuentra presente, No, sí, presente, es que estaba un poquito lejos la pantalla. Claro. de acuerdo, Rafael, Rata, Presente, profesor. Buenos días. Disculpe, profesor, buenos ¿llamó días, Michan? Rea, Rivas, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Ruiz, Presente, Ruiz, profesor. Presente. correcto, Zulca, Presente, profesor. correcto, Trejo, Presente, profesor Trejo. de acuerdo, Valverde, Presente, profesor. ya, correcto, Tilca, Presente, profesor. Vilca Yair, Presente, profesor. correcto, y Aranga, Presente, profesor. ya, de acuerdo, a ver, voy a volver a llamar para ver si han logrado ingresar los compañeros que no han estado presentes cuando he llamado al inicio. Entonces, estén atentos para que puedan responder y modificar la inasistencia. Ya, entonces empezamos nuevamente. Alejandro, Buenos días, ingeniero presente. buenos días. Arrieta, Barreto, Campos, Castañeda, Chile, Condeso, Condori, Hernández, Wingo, Pariona, Pesúa, Ponce, Povis, Rafael, Rea, de acuerdo. Entonces voy a compartir
la asistencia para ver si alguien de los que he llamado ha ingresado. A ver, fíjense su nombre, si están ahí como inasistentes. Sí, dígame. Escucho. Escucho al que ha llamado. ¿Quién ha llamado? ¿Que quiere hacer alguna consulta? No, profe, me confundí, disculpe. Sí, pues suba su volumen para escucharle mejor, dígame. Me confundí, profesor, se aplastó. Disculpe. De acuerdo. Ya, entonces, hemos ya visto lo de la asistencia. A ver, he recibido este cuadro de su compañero el delegado y veo que todavía no han puesto lo que se les ha pedido los coordinadores. ¿Qué cosa es lo que tiene su expediente técnico? Solamente ha cumplido el grupo 4, que está aquí, el grupo 6, que está aquí, lo que viene su expediente, y el resto de grupos no han cumplido. Repito, grupo 6, grupo 4. A ver, Guerrero Gianmarco, grupo 1. ¿Me escuchan? Coordinador del grupo 1, Gianmarco Guerrero. Gianmarco Guerrero, grupo 1, que se encuentra presente. Ya, a ver, Jordan. ¿Me escucha Jordan? Grupo 1, Jordan, de acuerdo. Entonces usted encárguese de llenar los puntos como estamos mostrando aquí de lo que tiene su expediente técnico. Ya, entonces Jordan Ruiz se va a encargar de llenar por lo que no está el delegado o el coordinador. Continuamos. Grupo 2, Condeso Davis Condeso, coordinador del grupo 2. No se encuentra Davis Condeso. ¿Algún integrante del grupo 2? Grupo 2, Escobedo, Guevara, Hernández, Coronado. A ver, Escobedo, ya. Dígame, Escobedo, Luis Escobedo. Ya, usted puede llenar los títulos que tiene su expediente técnico. Ya, correcto, Luis. Entonces usted se encarga y de igual manera también acá en la lista completa quién es el siguiente integrante. Solamente aparecen 5 personas. La pregunta es, ¿son 5 ustedes, Luis Escobedo? Luis. Profesor, yo también estoy incluida, pero no sé por qué mi nombre no está ahí. Yo antes sí estaba mi nombre. Ya, entonces, que su compañero actualice la lista. Son 6, dice Luis, y acá no aparece la 6ª persona. Ya, pasamos al siguiente grupo. Ya, Alejandro Vega. Presente, ingeniero. Ya, dígame, ¿usted sabía que había que completar esta lista?
Sí, disculpe, ahorita lo estoy completando. Ya. Entonces, los puntos que tiene su expediente técnico de acuerdo a lo que se indicó que debería de tener para poder hacer la verificación. Correcto. Vamos al grupo 4. Marco Correa está ahí, grupo 4. Conforme. Grupo 5. Noelia Bellido. Sí, profesor. Se encuentra Noelia, de acuerdo. Dígame, Noelia, ¿usted sabía que había que llenar este cuadro? Sí sabía, pero no sabía que era en el Excel y fue un error mío, profesor. Ahorita lo estoy completando. Ya, pero está viendo lo que estoy mostrando, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, correcto. Entonces, tiene que completar este cuadro para poder ya tener la información para poder hacer la revisión. ¿De acuerdo? Sí, sí, ahorita lo completo. Ya, correcto. A ver, siguiente grupo. El siguiente grupo está conforme. Vamos al Jordan Castañeda. Grupo 7, Jordan Castañeda. Jordan Castañeda no se encuentra en la sala. A ver, ¿qué compañero puede hacer el llenado de estos puntos? Olivares, John Olivares, Fernández Paredes, John Olivares se encuentra presente. John Olivares. Yo lo puedo llenar, no hay problema. Dígame, John, ¿usted llenaría el cuadro entonces? Sí, profe, no hay problema. Ya, correcto. Vamos a ver el siguiente grupo. Grupo 8. José Campos. José Campos. No se encuentra presente José Campos. Ya, ¿alguna persona del grupo que pueda llenar los puntos que se pide? A ver, ¿quiénes de los que están acá? Ernesto Palomino. Ernesto Palomino se encuentra presente. Ernesto, ¿me está escuchando? Ya, usted puede encargarse de llenar los puntos que estamos mencionando de su expediente técnico. Ernesto. Ya, correcto. Entonces, haga el llenado y ya lo coloca en el Excel para poder tener ya la información lista. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos de esa forma. Esto es correspondiente a lo que vendría a ser el trabajo. Ya, otro punto. También quiero recordarles que antes de empezar con la clase que estamos viendo, vamos a rápidamente hacer algunos comentarios sobre lo que sería el trabajo que nos tocaría ya realizar. Entonces, tenemos
encargado una programación. Esta programación me dice entrega del avance 2, semana 10, en la segunda sesión de clase. ¿Y qué cosa es lo que comprende esta entrega del avance 2? Tenemos ya a partir de esta semana, que está relacionado con la parte de metrados de cimientos, corridos y solados. De la próxima semana, metrado de sobrecimientos simples, armados y zapatas. En la semana 9, lo que vienen a ser los encofrados, y en la semana 10, lo relacionado con columnas. Entonces, es importante que ustedes se distribuyan ya el trabajo. Voy a enviar un Excel adicional cuando reciban la información que ustedes tienen que completar, para que ahí vayan colocando ya la responsabilidad de cada uno de los encargados de hacer el trabajo. Acuérdense que hay una estructura. Entonces, tengo que seguir ya la estructura que me está indicando el trabajo para este entregable del avance 2. Y adicionalmente, tengo que tener en cuenta que hay una rúbrica. Y en esta rúbrica, acá me dice claramente qué cosa es lo que yo debo de entregar. Entonces, aquí puedo darme cuenta que hay que presentar un índice, la introducción, 4 puntos del desarrollo, la descripción arquitectónica y estructural del proyecto, los parámetros geotécnicos y los sísmicos, la descripción también estructural sismo resistente de acuerdo a la norma, la normativa que se está usando y el metrado de lo que hemos estado conversando. Entonces, todos estos puntos, que son 2, 4, 6, 7 puntos, es del avance número 2. Entonces, en el Excel habrá que poner los responsables de cada uno de estos puntos, metrados, como es largo, habrán varias personas, ya esto lo definirán con el coordinador, para que puedan avanzar. También indicándoles que lo que corresponde a la calificación de la semana anterior, que son lo de los 2 puntos, eso se los doy la próxima clase. Para eso necesito la información del Excel que tienen que terminar de completar. ¿Y cuánto es la calificación de este segundo avance? Tenemos 8 puntos que vale el segundo avance. ¿Cuánto es la calificación de este trabajo final? En peso de la nota es el 30%, comparado con lo que se ha dado la PC, que solamente pesa el 10%. Entonces, es importante que ustedes coordinen con anticipación para que puedan hacer un trabajo con todos los puntos que incluye en su proyecto. Y también tengan en cuenta que hay otra PC, que es la 2, del mismo peso, y el parcial y el final, que pesa 25%. ¿Alguna pregunta hasta allí de lo que he estado comentando? ¿Alguna duda? ¿Los coordinadores o los compañeros de cada uno de los grupos?
Carlos, entonces ya coordine con su grupo para que puedan tener presente lo que hemos conversado. ¿Alguien más de algún otro grupo? ¿Alguna otra intervención o alguna consulta? Grupo 1, Gianmarco Guerrero. Grupo 2, David Condeso. Grupo 3, Alexandra Alejandro. ¿Alguna pregunta? Grupo 4, Marco Rea. ¿O alguien del grupo? ¿Alguna pregunta? Grupo 5, Noelia Bellido. Noelia. Grupo 6, Alexis Príncipe. Alexis Príncipe. Grupo 7, Jordan Castañeda. Grupo 8, José Campos. ¿Alguna pregunta? Ya, siguiente punto. Les indiqué que aquellas personas que querían hacer el reclamo sobre el parcial, alguna pregunta el parcial, tenían que enviar el sustento de lo que respalda su respuesta. Entonces, no he recibido de forma ordenada, por eso quería decirlo ahora. Levanten la mano aquellas personas que me han enviado reclamos. Repito, levanten la mano aquellas personas que me han enviado reclamos. Ya, tengo 2 personas acá que me han enviado. 3 personas. Ya, a ver, entonces, van a ordenar la información que está faltando de tal forma que esté claro su sustento para poderlo revisar. Por ejemplo, si esta es la diapositiva del curso de la cual yo estoy justificando mi respuesta, pues tendré que decir que mi justificación está en las diapositivas de la sesión 8 de este título, subestructuras superficiales, y mi respuesta se encuentra en la diapositiva 11 y mi respuesta es esto de acá. Esto es mi justificación. Entonces, le tomo un pantallazo a esta justificación de mi respuesta y con esto estoy sustentando lo que yo estoy pidiendo que se me corrija. Si es de un ejercicio, tengo que adjuntar el procedimiento del ejercicio. Entonces, de esa manera, yo estoy confirmando que lo que ustedes me están enviando es correcto para poder hacer la revisión del reclamo. Entonces, los compañeros, las 3 personas que han levantado la mano, ordenen la información así como le estoy indicando y me reenvían el correo poniendo ahí en el título la sección a la que corresponde
A ver, nuevamente levanten la mano las personas que me han escrito. Ya. Ahora hay una persona, son tres, y yo vi tres personas. ¿Dónde está la tercera persona? Ya, entonces, está claro, Melanio Quinde, Ernesto Palomino y Lucas Guamán lo que tienen que hacer. Sí. Profesor, ¿se me escucha? Sí, sí, le escucho, dígame. ¿Hasta qué hora más o menos podemos enviarle eso de nuevo? Porque, o sea, yo tengo clase ahorita en San Isidro y estoy yendo para allá. Hasta el mediodía, hasta el mediodía. Ya, profesor, está bien. Pero ordenado, así como les he dicho, ordenado para poder Profe, saber. o sea, yo en el sustento que le envié le puse mi ejercicio resuelto, ahí marcado, con mi respuesta marcada. En ejercicios, ¿qué más debo colocar? Porque eso es lo No, que... nada más, solo el procedimiento, nada más. Ya, eso fue lo que hice y no sé, entonces creo que está bien. Ya, entonces reenvíenmelo para poderle confirmar que esa información ya usted tiene conocimiento. Que le ponga solo las preguntas que son o todas las preguntas Claro. del examen. No, solo las preguntas que usted está reclamando, pues por eso está sustentando. Si usted reclama por una, Ya. solo una. Está Con el bien. sustento de una, ordenadamente, y me pone en el título la sección. Yo le confirmo si está correcto. Ya, está bien, profesor. Gracias. Ya, Luego se lo de reenvío. acuerdo. ¿Alguna otra consulta de otros compañeros? Bueno, alguien que haya llegado tarde para poder modificar la lista, ya está pasando 50 minutos, levanten la mano, voy a confirmar. Ya, tengan ahí la mano levantada hasta que haga la confirmación. Castañeda, Jordan, corregido. Pueden ir bajando la mano según cómo voy confirmando. Rafael Cris, corregida. La inasistencia. Vayan bajando la mano. Ever Condori, corregido, la inasistencia. Sofía Povis, corregida, la inasistencia.
Juan Hernández, corregida la inasistencia. John Pariona, corregida la inasistencia. Bueno, entonces ya se han hecho las correcciones. Vamos a proceder a lo que vendría a ser la clase ya del día de hoy. Y para esto vamos a un poquito recordar rápidamente lo que ya conocemos como avances que hemos tenido en el curso. Y estos han estado relacionados principalmente con lo que vendría a ser aspectos que se han definido antes de dar inicio a la obra, como ha sido el tener conocimiento de los planos, el preparar el layout, de igual manera también poder definir nuestros equipos mínimos que necesitamos, cuáles son las obras provisionales que vamos a realizar y los trabajos preliminares, y también ver el trazo que se va a realizar, el replanteo, es decir, pasar los ejes, definir también lo que corresponde a la ubicación de los puntos en el terreno. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de continuar con la otra parte. Y para eso vamos a pensar un ratito en lo que aparece acá. Dice, tan importante como un buen diseño de la cimentación y una adecuada calidad de los materiales empleados es una ejecución correcta. Esta frase, ¿qué nos da a entender? A ver, algún compañero que nos quiera decir qué entenderíamos en alguna de las partes importantes de las palabras que se indican en la frase. Alexandra, Alejandro, Diana, Rata, Freddy Zulca, John Olivares, ¿qué pueden decir? O alguna persona que no las he llamado de lo que estamos viendo allí. A ver, Gianmarco, dígame, ¿qué piensa usted o qué se le sugiere lo que ahí tenemos indicado? Adelante, le escuchamos. Profe, para mi parecer a mí se refiere a que si no llevamos una buena ejecución, o sea, con los materiales adecuados con todo planificado desde un inicio, no vamos a tener una buena obra. ¿Ya? ¿Cómo qué podría ser, por ejemplo, de esos puntos que podrían referirse a realizar bien el trabajo? ¿Qué se le ocurriría? Por ejemplo, llevar a cabo las obras preliminares, los estudios de suelos, cuánto... Ya, entonces, esa secuencia del proceso constructivo o esos aspectos que usted está considerando deben de marcarme un orden para poder trabajar o cómo más o menos usted lo ve. Se debe marcar un orden para poder trabajar. Si es que no hay un orden, pueda que la construcción tenga un riesgo.
Ya. Entonces, para usted podríamos destacar acá que de lo que se indica en el caso de la secuencia del proceso constructivo, el orden es importante. Sí. Ya, correcto, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Otro compañero, a ver, que desee participar? Cris, Rafael, John Pariona. Profesor, yo puedo comentar. Vamos, Cris, ¿qué pensaría usted? A ver, ¿qué otro aspecto de repente? Yo estoy de acuerdo con mi compañero, porque, por ejemplo, si se está haciendo el vaciado, puede ser en este caso de la cimentación, por ejemplo, si no se respeta el orden, por así decirlo, ejemplo, de los mixers, cuando vienen cada cierto intervalo y necesita ser vaciado, si esperan demasiado tiempo, el cemento empieza ya como que a agarrar forma, entonces se vuelve duro. Y lo que algunas personas hacen es que le agregan agua, entonces malogran toda la mezcla ya previamente diseñada, ¿no? Entonces malogras. Por eso es muy importante tener un orden adecuado y también si vacías y no, ejemplo, no vibras correctamente lo que sea que estés vaciando, una columna, una losa, entonces malogras el trabajo previo a eso, ¿no? Entonces por ello el orden es importante. Correcto, con lo último que usted comentó, dijo, por ejemplo, si no vibras adecuadamente, entonces eso ya estaría como una parte que complementa a la última frase que aparece en la penúltima y en la última línea. Dice, una ejecución correcta. Entonces, ese orden, para el caso específico de la fase del vibrado del concreto, entonces podemos darnos cuenta que debemos de tener conocimiento, cuál es el equipo para vibrar, cómo debo de colocar la manguera y el cabezal del vibrador, cuál es la dimensión de ese cabezal del vibrador, a qué altura yo debo de poner el cabezal para poder vibrar, cómo es que debo de introducirlo a la mezcla para que la energía mecánica que va a brindar este vibrador cumpla verdaderamente con lo que se busca. ¿Y qué cosa yo busco de acuerdo a mis conocimientos? Eliminar la cantidad de vacíos o huecos dentro de la mezcla para que ésta pueda ser más consistente y esté uniformemente mezclada. De acuerdo, Chris, gracias. ¿Algún otro compañero, otro punto de vista o otro tipo de apreciación? Adelante, le escuchamos. Freddy Zulca, por ejemplo, ¿qué nos dice? Gianmarco Guerrero. Diana. Es de mi opinión, profe. Sí, a ver, dígame, Gianmarco. Ya di mi opinión, profe, hace rato. Ya, pero de complemento con su compañera, de lo que acaba de decir, algo que quiera complementar usted. Ya, profe. De acuerdo con lo que estaba diciendo la compañera, también estoy de acuerdo, ya que si no llevamos bien una ejecución y el uso correcto de los materiales, no tendríamos una adecuada ejecución de una obra, porque por ejemplo, si utilizamos un cemento que no es adecuado para los terrenos salitrosos, entonces tendríamos problemas porque ese cemento muy rápido se va a deteriorar y así no vamos a tener una buena ejecución de una obra, ya que no va a tener el tiempo suficiente para que dure esa obra y rápidamente se va a caer más claro. Ya, correcto, Jan, gracias. Por ejemplo, su compañero Jan ahora está mencionando un aspecto ya también puntual que está relacionado, a diferencia de su compañera Cris, que mencionó en la última parte del proceso constructivo,
él está haciendo énfasis en un material específico, como es el cemento. Y él diferencia entre lo que es el cemento de uso normal a un cemento que pueda requerirse por algunas condiciones especiales. Entonces, debo de tener el conocimiento de que ese cemento normal no puedo utilizarlo en esas circunstancias. Porque si lo utilizo, lo que está diciendo en la parte inferior, no haré una ejecución correcta de mi partida o también del elemento que yo voy a construir. Entonces, podemos darnos cuenta que es un complemento de diferentes aspectos que debo de tener en cuenta para que la ejecución, que es lo que vamos a tratar ahora, vamos a ejecutar ya nuestra obra con un inicio de trabajos que debemos de realizar. De acuerdo, gracias jóvenes. ¿Algún otro comentario o alguna otra opinión? Para poder esta parte ya darla por concluida. ¿Qué nos dice algún otro compañero presente? Yosar Yaranga. Sí, adelante. Escuchamos. A ver, adelante, el compañero que quiere intervenir. Keiko Cano, Luz Wingo, Noelia Bellido, ¿qué nos dicen? Omar Valverde. Juan Hernández, Julio Laurente, Lucas Guamán, a ver, vamos a ver a qué han puesto por acá. Jordan Castañeda, Néstor Palomino, y ya. A ver, entonces, Jordan Castañeda coincide con lo que han manifestado ya el compañero y la compañera. Entonces, vamos a complementar esta parte de aquí, indicando de que hoy iniciamos lo que corresponde a nuestras primeras actividades para el proceso constructivo. Y estas primeras actividades tienen que ver con lo que corresponde a las subestructuras que nosotros podemos realizar, entendiéndose estas como la construcción de cimientos. También lo que va sobre el cimiento, que es el sobrecimiento. De igual manera, en el caso de que el terreno no tenga una característica de firmeza, de solidez, de rigidez, debemos de darle una capa de soporte en la base a nuestra cimentación con una capa de material de unas características distintas que se llama un solado. Pero también podemos nosotros colocar debajo de los cimientos, subcimientos, debajo de las zapatas, para el caso de los aporticados, subzapatas,
Y ya para la colocación del piso, hacer un falso piso. Entonces vamos a ver estos aspectos que se diferencian en lo que correspondería a las subestructuras. Pero estas subestructuras pueden ser de concreto simple, de concreto ciclópeo o de concreto armado. Entonces, las características varían de acuerdo a qué, a el suelo que tenemos. Si tenemos un suelo con las características que estamos viendo aquí en la foto, y podemos tratar rápidamente de manera práctica y de manera también experimental en la obra, podemos nosotros coger una herramienta y poder ver cómo se encuentra el suelo. Y así, por ejemplo, si cogemos un pico y este pico tratamos de introducirlo al suelo, o cogemos una pala, nosotros vamos a tener una resistencia del suelo que se va a oponer a que pueda ser esta herramienta introducida en el suelo. Entonces, si esa oposición o esa resistencia es alta y el pico logra introducirse mínimamente o muy poco o con mucha dificultad, ese suelo es bueno para la construcción. A diferencia, si es que con la pala nosotros probamos y el suelo fácilmente se ve removido y fácilmente se ve también excavado, entonces ese suelo no es bueno para la ingeniería civil para construir. Y estaremos pensando en buscar un suelo de una mejor calidad, de tal manera que nuestra cimentación pueda tener una garantía de que el suelo verdaderamente va a responder a esas características de acuerdo a la cantidad de cargas que se está utilizando como parte del diseño. Pero esa composición del suelo se va a ver afectada en algunos de los casos en un inicio, en lo que fue la selección de la ubicación de dónde va a estar construida la vivienda, o en otros casos eso puede darse en el transcurso del tiempo durante la construcción o durante la vida útil que tenga la vivienda. En el primer caso, si es que se ha construido pues cerca a una fuente de agua superficial, como puede ser un riachuelo, un río, una quebrada, un lago, o una fuente de agua subterránea también puede estar muy próxima. Entonces, en algún momento podría haber que por efectos climáticos, la incidencia de tormentas, lluvias, los rayos que se puedan presentar en la zona, y eso sumado a que también la característica y las condiciones del relieve de estos cerros o de estas montañas o de estos macizos rocosos o de estos suelos arcillosos no sea muy sólido, entonces se van a desintegrar, se van a desmoronar, van a rodar y van a incrementar el caudal que pueda estar circulando por este curso de agua, y eso va a generar pues un huaico, y el huaico va a producir daños y va a producir modificaciones
en la composición del suelo y también en lo que vendría a ser las viviendas que puedan estar por las zonas. Pero otro caso diferente es en lo que es el comportamiento debido a un sismo que, de acuerdo a la magnitud, de acuerdo a la intensidad y dependiendo también de la cercanía a la fuente principal de este sismo, esto puede generar modificaciones importantes en el terreno, que es lo que un poco estamos comentando, con fines de la cimentación, o también puede alterar el comportamiento de las viviendas que puedan estar en la zona. Y dependiendo de cuál puede ser el material, puede tener concentraciones distintas de agrietamientos, rajaduras, fisuraciones en las paredes, los techos, los pisos, los tarrajeos, las columnas. Entonces, es importante tener en consideración que estas características asociadas al suelo con respecto a la ubicación o a la transmisión de elementos que puedan venir del mismo suelo o del subsuelo y puedan contaminar a los materiales y puedan hacer que también este tipo de síntomas que se ven en las viviendas y que se reflejan a través de lo que se ha comentado, de las fisuras, las rajaduras, puedan tener una mayor gravedad. Entonces, en el caso de los sismos, hemos comentado de que la sismicidad en el país está reflejada a cada una de las ubicaciones geográficas que se pueden dar entre lo que es la costa, la sierra y la selva, teniendo en cuenta que la costa, básicamente indicada con el color rojo, es la zona de mayor vulnerabilidad sísmica. Y dentro de lo que corresponde al departamento de Lima, los distritos que pueden ser más afectados son aquellos que tienen una proximidad mayor hacia las costas, como pueden ser Chorrillos, Villa El Salvador, Callao, Ventanilla, de acuerdo al mapa que nosotros estamos viendo indicado con el color rojo. Como parte complementaria a lo que estamos conversando, a las situaciones que se pueden dar de inclemencias climáticas o de efectos sísmicos, también está cuál ha sido el uso que ha tenido el suelo, remontándonos un poco a sus antecedentes históricos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el emplazamiento que se puede dar en una montaña, y esto reflejado en una pendiente de una colina o de un cerro, y si las condiciones de los suelos de esta zona no son muy buenas como las que hemos comentado, con una dureza que garantice la estabilidad de la zona, vamos a tener de forma permanente modificaciones en su superficie que van a afectarse debido, por ejemplo, al viento, debido también a humedad superficial que pueda presentarse cuando llueve. El agua de lluvia va arrastrando el material, o el agua que se infiltra y que aparece por otras zonas saliendo hacia la superficie. Entonces, esto, más
la permanencia o también la continuidad de las precipitaciones pluviales va a influir para que de manera temporal o de manera constante se puedan dar posibles derrumbes que afecten a las construcciones que pueden estar en el entorno o también en la parte inferior. Esto mismo se ve un poco mayor cuantía de riesgo cuando nosotros tenemos agua que tiene un tirante importante, o sea, una altura de su nivel bastante elevado, y este nivel superficial del agua se encuentra muy próximo al nivel de las viviendas. Entonces van a haber filtraciones de agua y estas filtraciones van a generar humedad y esta humedad va a incidir directamente sobre la cimentación de la vivienda. Hay otros casos en que los ríos han sido desviados, han tomado otro curso, tienen un nuevo cauce y por ese desvío del río se aprovecha el cauce y allí se puede colocar algún tipo de proyecto. Entonces, estos proyectos o estas obras no van a tener un comportamiento bueno porque, primero, el suelo está en unas condiciones de erosión bastante importante, por lo que ha habido un tránsito permanente y una conducción del agua de manera constante. De igual forma también el agua arrastra las piedras, tiene sedimentos, entonces todo eso aparece en la zona, en el río, y que lo hace que no sea un terreno con unas buenas características para la cimentación. Y por otro lado, cuando en la misma zona existen precipitaciones muy altas y de repente ese cauce nuevo del río que se desvió, se incrementa el caudal, entonces se va nuevamente el río a autodirigir a su cauce anterior. Entonces, eso puede presentar un peligro en caso de que ahí hubiese habido algún tipo de construcción o algún proyecto en marcha pensando en que va a haber pues, una tranquilidad del río en el cauce nuevo, pero esto no se da de esa manera. Y otra situación diferente puede ser en aquellos terrenos donde se ha utilizado con fines de botaderos o de rellenos sanitarios. Es decir, han sido huecos, esos huecos se rellenaron y sobre esos terrenos, una vez que se terminó de rellenar el hueco, nosotros vamos a planificar algún proyecto. Entonces, la descomposición química de la basura generan unos gases, generan unos productos líquidos que se llaman lixiviados. Entonces, todo eso va a alterar y modificar la parte interna de donde se encuentra la basura y eso va directamente a influir sobre lo que es las viviendas que puedan estar construidas y por otro lado también el peso de las viviendas va a afectar la zona donde estaba ubicada y eso va a contribuir a que el comportamiento estructural de la vivienda presente
deficiencias, de repente inclinaciones, hundimientos, de igual manera también rajaduras. Entonces, las características del suelo son importantes en todos estos casos para su comportamiento adecuado dentro de lo que vendría a ser la edificación propuesta. Entonces, con todos esos tipos de posibilidades que tenemos de encontrar los suelos, ¿cuál es la solución que da la ingeniería civil? Entonces, decimos, para poder hacer nuestros proyectos adecuadamente, debemos diferenciar. ¿Qué queremos hacer? ¿Un hotel de 500 pisos o queremos hacer una casa de playa? Un hotel de 500 pisos, ¿de acuerdo? Entonces, la posibilidad es que trabajemos con cimentaciones profundas. ¿Y cuál será el elemento estructural que nos va a permitir resistir esas cargas? Los pilotes. Y estos pilotes deberán estar hechos de concreto armado. Y si no es ese caso, nosotros vamos a hacer cimentaciones superficiales. Y estos tipos de cimientos superficiales podrán hacerse con 3 materiales diferentes. 3 tipos de concretos que no son los mismos. Ustedes han llevado el curso de tecnología del concreto y en tecnología del concreto les han enseñado, casi todo el curso les han hablado del concreto convencional o el concreto tradicional. Y también ya en las últimas unidades les han hablado de concretos especiales. No son estos concretos especiales. El concreto convencional es este que está metido acá, con la diferencia que acá está el concreto convencional más el acero. Pero ustedes no han llevado concreto no han llevado concreto ciclópeo. Entonces acá sí vamos a ver estos concretos simple y ciclópeo. Teniendo en cuenta que este concreto simple, ¿dónde vamos a utilizarlo? Para hacer los solados solamente. Cuando nos indican que va a llevar un solado. Y el concreto ciclópeo, ¿dónde lo voy a utilizar? En las cimentaciones. ¿Pero para hacer qué cosa? Cimientos corridos, sobre cimientos, colocar alguna estructura debajo del cimiento, que es el subcimiento, y de igual manera también colocar una estructura debajo de una zapata, que es la subzapata. Pero no vamos a hacer la zapata con el concreto ciclópeo. ¿La zapata con qué lo haremos? Con el concreto armado. Y diferenciaremos los tipos de zapatas que pueda haber. Y adicionalmente, ¿dónde vamos a usar concreto armado? En el cimiento corrido, pero también el cimiento corrido puede llevar concreto ciclópeo. Y el sobrecimiento, de igual manera, puede llevar armadura, o sin armadura, como en el caso anterior. Entonces tendremos que diferenciar si es sobrecimiento con concreto armado o sobrecimiento con concreto ciclópeo. Y adicionalmente podemos construir losas de cimentación o plateas de cimentación para poder complementar estas cimentaciones superficiales. ¿Cómo identifico una cimentación superficial según la norma E50? En base a la relación de la longitud con el ancho. Esta dimensión está relacionada también a la altura desde el nivel del terreno natural, que es este punto,
hasta el nivel de fondo del cimiento. Ese es el DF. Entonces, puedo tener, para el caso de lo que son, por ejemplo, diseños en zapatas, zapatas rectangulares, zapatas continuas o zapatas circulares. Zapata rectangular, esta la vamos a utilizar en casos aislados, en casos puntuales, cuando la carga es muy concentrada, cambiando únicamente la sección, puede ser cuadrada también, teniendo en cuenta la longitud que debe ser menor o igual a 10 veces el ancho. Pero si es que acá hay una carga y por aquí cercano hay otra carga, no puedo unir estas dos zapatas aisladas. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Elimino las dos y hago una sola como la de acá, para que puedan trabajar mejor y pueda ser más eficiente y no haya una muy corta distancia entre cada una de ellas o no se estén chocando. Entonces, en este caso de aquí, al tener una mayor área, va a recibir una mayor cantidad de cargas. En el caso de la circular, todo se concentra en lo que vendría a ser su eje. En el eje, ahí se van a recepcionar las cargas y estas se van a distribuir a lo largo de toda su área de contacto. De igual manera, también puedo tener la ubicación de estas zapatas con las columnas en el centro. Aquí vemos las dos columnas que están centradas en el área de contacto. Estas columnas pueden estar también pegadas hacia las caras, dependiendo de si es que hemos hablado antes, estamos en el límite compartiendo el terreno con el vecino, que será para este caso en la posición medianera. Entonces, ese desplazamiento corresponde a la ubicación de la zona o el área en el cual estamos relacionando el comportamiento estructural de ese elemento, que pueden ser, como estamos viendo acá, las columnas o los pilares. Pero también se dan circunstancias donde nosotros debemos de cimentar a través de un anillo. Y este anillo será el que va a recibir todas las cargas y estas cargas las va a distribuir ya directamente hacia el área de contacto en el suelo. Entonces, en este caso, también tenemos en cuenta las referencias de lo que vendría a ser el ancho y el espesor del anillo circular. Hablamos de cimentaciones profundas y decíamos que en este caso se relaciona a los pilotes. Los pilotes son estructuras de concreto prefabricado o de concreto armado convencional, de tal forma que permitan que sean hincados, sean introducidos en el suelo y luego colocarles una plataforma en la parte superior para que allí puedan las cargas ser recibidas y transmitidas hacia los pilotes en la parte inferior. Así como tenemos los pilotes que pueden ser ubicados a diferentes espaciamientos, a distintas profundidades, con diferentes materiales. La forma es una sola,
es de forma cilíndrica. Tenemos también los cajones de cimentación, que pueden tener una sección transversal diferente, puede ser circular, puede ser rectangular o cuadrada. Y básicamente lo que se tiene en esta estructura, a diferencia de la de acá, es que en el centro no hay elemento que lo soporte, es hueco y lo que soporta son las paredes laterales. Entonces, en el caso de que sea una o una excavación mucho más grande, nosotros podemos poner 3 soportes y con estos soportes garantizar que la parte superior, en cada una de ellas, va a estar rigidizando el área de tal manera que esto facilite y también ayude a que se estabilice la excavación. Hablábamos de que, por ejemplo, teníamos la posibilidad de que estos elementos que vemos aquí se puedan complementar con algunos otros como los que vemos acá, que pueden ser la diferencia entre estos, que aquí hemos marcado los pilotes, y puedan trabajar de manera conjunta. Pilotes en una zona, zapatas en otra zona, y en alguna otra área mucho más grande o de mayor amplitud, también la ubicación no de columnas, como lo que vemos aquí, sino la ubicación de pilares que trabajan de manera parecida a los pilotes. Estos pilotes tienen distintos tipos de inclinaciones que corresponden al diseño estructural. En algunos de los casos deben ir en una posición teniendo un ángulo que realizar con respecto al horizontal para el caso de la estabilización de los suelos. Y en otros casos también deberán de estar puestos de manera vertical o combinados, inclinados con vertical, para que puedan garantizar una mayor rigidez en los puntos y en las zonas de contacto. Hablamos de la zapata. Cuando estamos refiriéndonos a zapata, debemos de entender de que solamente mencionamos a lo que aparece acá. Es decir, una malla de acero. Esa es la zapata. Pero para que una zapata pueda trabajar, debemos de asociarlo a una columna. Entonces, siempre que hay una zapata, debe de haber una columna. Pero no podemos mezclar columna con zapata. Bueno, jóvenes, disculpen el ruido. Entonces decía de que la columna es un elemento estructural y la zapata es otro elemento estructural. La columna debemos de fijarla en estos aceros horizontales, longitudinales y transversales que lleva la zapata. Pero la columna tiene sus propios aceros, tiene sus estribos y son de dos partidas diferentes. Pero ¿qué pasa? Debajo de la zapata decíamos de que debemos de colocarle una superficie que le dé rigidez, estabilidad, que le dé homogeneidad a este suelo que es de mala calidad. Entonces vamos a hacerle esta pequeña losita de un material no muy bueno
Ya veremos cuáles son las características de ese material. De un espesor tampoco no muy alto, puede ser entre 5 a 10 centímetros, dependiendo de las características del diseño. Y lo que sí es que debe de estar en toda el área de la excavación. Y con esto nosotros vamos a mejorar la uniformidad del suelo en este cuadrado o en este rectángulo de excavación. Para que cuando coloquemos esta parrilla o esta malla de la zapata, las cargas se repartan uniformemente. Entonces, depende de las dimensiones de la zapata, que generalmente son dimensiones importantes, 1,50, 2 metros, 2,50, 1,20. Tenemos que excavar como lo que estamos viendo aquí. Y una vez que las paredes las tengamos totalmente verticales, estén bien perfiladas, es decir, que estén uniformemente cortadas, nosotros hemos llegado a nuestro nivel de fondo de cimentación y allí, ya que está todo excavado, recién vamos a hacer el soldado. Eso quiere decir que hemos llegado hasta esta zona de acá. Hasta ahí hemos llegado, que hemos excavado y ahora vamos a, pues, hacer esta losita. Entonces, como decía, en un momento deberá de cubrir toda el área donde se va a colocar esta zapata, luego ya para después ir colocando los otros elementos que hemos estado comentando. Este solado, como decíamos, 5 centímetros, la resistencia debe de ser de 140 kilos por centímetro cuadrado de un concreto simple. Y me dice que el solado debe ser de un concreto simple. Entonces ya estamos viendo que la zapata debe de hacerse con una resistencia baja. No es una resistencia estructural. Tenemos la zapata, pero hemos visto que el suelo debajo de la zapata es de una calidad muy mala. Un suelo arcilloso, un suelo blando, un suelo de repente que tiene material de relleno. Entonces hay que hacerle una estructura como la que estamos viendo aquí, que le garantice que la zapata está siendo soportada por un material más rígido. Eso se llama la subzapata. Entonces veremos en el plano la dosificación, pero normalmente es un valor próximo a 80 kilos y podemos utilizar de proporción cemento en volumen 1 y 12 en volumen de hormigón, más 40% de piedra grande. Todavía no sabemos el tamaño de la piedra, pero nos dice piedra grande. Lo que sí sabemos es que el volumen de la piedra debe ser de 40% del volumen de esta subzapata. Y así ubicaremos en el plano, de acuerdo a las características, las dimensiones, donde es que nosotros vamos a hacer esta construcción. Ubicaremos el eje en un sentido, en el otro sentido, y también tendremos en cuenta lo que vendría a ser el nivel de profundidad de esta subzapata. Hablábamos de los cimientos corridos. ¿Por qué se llama cimiento corrido? Porque el vaciado del cimiento lo hacemos a lo largo de toda la excavación. ¿Y qué cosa es ese cimiento? Es una estructura que tiene una sección transversal como la que estamos viendo aquí. Y esta sección transversal podrá verse modificada con la colocación del sobrecimiento.
que puede ir pegado a este lado o a este lado o centrado como estamos viendo aquí. ¿De qué depende? Depende de la proximidad a las construcciones vecinas. Y sobre este sobrecimiento estará el cimiento como característica típica que nosotros podemos repetir para las diferentes áreas de nuestro plano. Nuestro plano puede ser grande y los cimientos corridos puede ser un solo cimiento típico que se va a repetir en diferentes zonas, o puede ser uno solo el que se va a utilizar, pero las características son esas: la sección transversal, el sobrecimiento, el tipo de muro que va a ir y las referencias de lo que vienen a ser los niveles. Entonces, teniendo ya identificado estos elementos, debemos de tener en consideración de que estas construcciones con concreto ciclopio que utilizan cimientos corridos y sobrecimientos pueden realizarse hasta una altura de 4 pisos. Y lo que sí es importante es tener en consideración la calidad del suelo para poder garantizar cuál es este nivel de altura o de profundidad. Normalmente estas alturas van variando de acuerdo al estudio que se ha hecho de mecánica de suelos para poder determinar su capacidad portante del suelo. Entonces, debemos de tener en consideración de que ese cimiento que va a ir a lo largo de toda la excavación, como estamos viendo acá ya colocado, encima también va a ir un sobrecimiento corrido de manera similar al cimiento, y lo que sí debemos de tener en cuenta que este ancho va a depender del ancho del muro. La ubicación del ladrillo, si es ladrillo de 25 de ancho, 15 de ancho, 10 de ancho, entonces nosotros podemos tener la variación en cuanto a lo que es el ancho. De igual manera también la altura, el promedio es de 30 centímetros, pero puede ser un poco más, normalmente 40, y en otros casos puede haber también alturas mayores de sobrecimiento. ¿Y eso de qué depende? Depende del diseño, de la ubicación donde esté. Por ejemplo, en el caso de construcciones en cerros, estos sobrecimientos son mucho más altos por la forma de la pendiente del cerro. De igual manera también hay que tener en cuenta que antes de colocar el sobrecimiento debemos ya de tener listas las columnas para que éstas rápidamente puedan ser fijadas y puedan, sobre la base de que las columnas están rigidizadas, colocar los elementos superiores del sobrecimiento. Como materiales para este detalle típico de los cimientos tenemos, hemos dicho, concreto simple, cemento, hormigón y agua. El concreto ciclopio es el concreto simple más la piedra grande, piedras de zanja. Cementos que podemos usar de acuerdo al comportamiento en el suelo donde va a estar o a la agresividad. Si tiene sulfatos, si tiene también de repente sales, entonces podemos usar cementos tipo ICO, cementos modificados de mediano comportamiento al sulfato, de alto comportamiento al sulfato, el HS, cementos con puzolanas, el 1P, o puzolana modificada, o el cemento tipo 5, resistente a sulfatos, que garantice una buena estabilidad de la zona. De igual manera también el hormigón es la combinación de agregado grueso y agregado fino, y por otra parte la recomendación del uso de agua de buena calidad, como puede ser el agua potable,
que tenemos como referencia el nivel de acidez del agua, que es el pH, para un valor neutro, que es el valor de 7. Y en el caso de la piedra, son, decíamos, piedras grandes, que son recomendadas las piedras de los cerros, no la de los ríos, porque son piedras angulares, son piedras redondas, que no nos dan una resistencia uniforme. Y estas piedras, para el cimiento, de 25 centímetros como máximo, y para el sobrecimiento, de igual manera, a 10 centímetros limitarlo. La resistencia de este concreto ciclópeo, 100 kilos por centímetro cuadrado. Y hablábamos de que este concreto ciclópeo para cimientos corridos, sobrecimientos, falsas zapatas y muros de contención de gravedad. No podemos utilizar este concreto con fines estructurales. Entonces, una vez que hemos hecho el trazo, ubicamos dónde van a estar estos cimientos, vamos a excavar de acuerdo a las dimensiones del ancho y la profundidad. Tenemos ya el terreno excavado, como que estamos viendo aquí. Todo el perímetro del terreno está listo, dejamos en la parte superficial la zona que no se va a cimentar. Preparamos el acero para las columnas, habilitamos cercanamente a la obra, colocamos los estribos y ubicamos en la excavación estas columnas, las fijamos para que no se muevan, y una vez que esto ya está fijo, el terreno está limpio, nosotros podemos directamente colocar ya el material del concreto, como hemos dicho, con la piedra grande, la proporción 1:10. Estas piedras deberán ser colocadas, así como estamos viendo acá, separadas entre sí, no lanzarlas, sino colocarlas progresivamente, de tal manera que pueda haber material que las cubra, para que no estén unidas y no se desplacen por efecto de las cargas. Entonces ya llenamos el cimiento, dejamos que seque, al día siguiente preparamos el encofrado del sobrecimiento con las columnas que están ya totalmente ubicadas en sus lugares, y este sobrecimiento lo vamos a colocar en cada una de las caras, respetando los ejes de las columnas. Si es que llevara acero, si fuera un sobrecimiento armado, debemos de preparar la viga, y esa viga la colocamos acá adentro, y luego la llevamos ya a la ubicación del cimiento. Entonces, allí hacemos el vaciado. Si es con el acero, usaremos un vibrador, y en caso de que no lleve la viga, el sobrecimiento armado, directamente colocamos el concreto. La idea es que haya una distribución adecuada entre el material, haya una separación también entre lo que vendría a ser el encofrado con el acero de refuerzo, que no se pegue el acero a las tablas, en la parte lateral y en la parte inferior, para que pueda vaciar y pasar directamente el concreto. Y en algunos de los casos, por características especiales de diseño o porque en la zona hay mucha humedad, podemos colocar algunos productos aislantes, como pueden ser telas de PVC, telas de poliéster, que se llaman membranas plásticas. Entonces, con eso, ¿qué cosa hacemos? Aislamos la cimentación, en este caso los sobrecimientos, en contacto con lo que es la pared, para que la humedad que sube del subsuelo no transmita directamente al muro. O en otros de los casos colocamos estas mantas o estas membranas también en la cimentación. Entonces, depende del diseño, de tal forma que su ubicación puede ser variada. Decíamos que no es adecuado colocar las piedras de río, porque estas piedras son
redondeadas, son angulares. También debemos de dejar un espacio entre piedra y piedra para que no se produzcan los choques y haya deslizamientos entre ellas. La separación también entre esta primera capa de piedra y esta segunda capa de piedra, estamos dándonos cuenta que no hay ningún material que lo pueda estar cubriendo. Entonces, prácticamente esto va a ser un problema de desintegración del material, y este problema al desintegrarse va a generar espacios vacíos, va a generar grandes coqueras por donde la humedad superficial, la humedad de la lluvia puede ingresar y puede deteriorar o puede hacer que aparezcan eflorescencias en el muro, y si hay columnas cercanas pueda directamente hacer que el acero se oxide y posteriormente se corroa. Entonces, hemos hablado que en cimientos corridos la proporción es más pobre, 1 en 10, cemento 1, 10 de hormigón, 30% de volumen de piedra, la piedra grande, máximo de 25 centímetros, la resistencia es baja, 100 kilos como máximo, y el sobrecimiento es una resistencia con dosificación más rica, 1 en 8, 25 de piedra mediana, la resistencia de 140, y también debemos de tener en cuenta que todos estos tipos de concretos que hemos visto hacen referencia a las distintas normas, que son las que van a dar una continua información de cómo debemos de preparar estos materiales. Acuérdense ustedes que en el trabajo también deben de poner las normas. Aquí están referenciadas las normas para cada uno de los puntos que hemos comentado el día de hoy. Lo que sí es importante recordar que el solado va a dar uniformidad a las zapatas, y este solado debemos de hacerlo con un material de resistencia de 140 kilos. Debemos también tener en cuenta que el concreto ciclópeo debe de ser utilizado en los cimientos corridos, las subzapatas, de igual manera también en los sobrecimientos, y también debemos de tener en consideración la utilización de los tamaños máximos de las piedras. Hablábamos de igual manera también que estas dosificaciones son diferentes en cada uno de estos casos, y lo que se busca es que estos cimientos puedan recibir las cargas adecuadamente y transportarlas hacia el suelo con las características que hemos identificado y hemos comentado en un inicio. ¿Alguna pregunta? Alexis, Cris, Alexandra. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ernesto, Cris, de acuerdo. Diana, Jordan, ¿alguna pregunta? Joel, Noelia, Luis, Escobedo, Luis Rivas, Jordan, Castañeda. Perfecto, Luis, gracias, Jordan, de acuerdo. Bueno, jóvenes, entonces estoy pendiente de los 3 compañeros que me envíen su archivo, de acuerdo a lo que hemos conversado, y de igual manera los compañeros que han quedado en llenar, de acuerdo a Luis Rivas, en llenar la información de puntos que tiene su expediente. Ya, perfecto, Ernesto, gracias. Entonces, eso avísenle a su compañero, el delegado, que ya lo llenó,
para que ella sepa y esté pendiente de los que todavía faltan. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Ya nos vemos en la siguiente sesión. Que les vaya bien. Hasta luego. Buenos días.